Memoria es el proceso por el que retenemos lo aprendido a lo largo del tiempo. En el ser humano, la memoria, además de ser base de la supervivencia, como en todo ser vivo, es el vehículo por el que se transmiten los conocimientos y se crea cultura. Memoria es, también, evocar lo aprendido cada vez que queramos y hacer uso de ello, bien en el contexto de una conversación, en un acto de conducta o simplemente en un proceso mental consciente determinado. Pero la memoria no es un evento cerebral único que está detrás de todo aquello que se aprende, sino que de tal mismo modo que ocurre con el aprendizaje. Hay varios sistemas o tipos de memoria, uno con conscientes y otros no. Las memorias conscientes refieren a hechos o sucesos ocurridos que podemos evocar y contar. Son memorias declarativas, explícitas. Por ejemplo, ¿dónde y qué conversación mantuve ayer con un amigo? Este tipo de memoria es la que suele referir, de modo más general, a lo que propiamente es la memoria humana, aquella de la que hablamos todos los días, y que se pierde o deteriora con la edad o debido a enfermedades neurodegenerativas como las demencias. Dentro de este tipo general de memorias explícitas se incluyen muchos otros, dependiendo, por ejemplo, del tiempo que seamos capaces de retener y evocar un suceso. Una de ellas es la memoria a corto plazo, que nos hace capaces, por ejemplo, de retener un número de teléfono por un periodo de tiempo corto. Todos tenemos la experiencia de que mantenemos en nuestra memoria el nuevo número de teléfono, solo el tiempo que nos permite marcarlo en el aparato, y tras ello se olvida. Pero hay otras muchas memorias conscientes, desde las que nos permite recordar un suceso toda la vida, memorias a largo plazo, hasta aquellas otras que puedan durar la ráfaga de un segundo y decaen o se pierden del mismo modo, memoria icónica. Y en medio, además, tenemos las denominadas memorias de trabajo, manipulación temporal de información que nos permite hilar los conceptos que evocamos en el pensamiento y así poder razonar, pensar, etc. Por otro lado, tenemos las memorias inconscientes, que son diferentes a las que acabamos de describir. Por ejemplo, somos capaces de aprender a montar en bicicleta, a escribir en un ordenador o a conducir un coche. Ese aprendizaje es guardado en la memoria en nuestro cerebro de una manera clara y solo se evoca cada vez que queremos montar de nuevo en bicicleta o golpearnos las teclas del ordenador. Es decir, son memorias que no son expresadas de modo verbal, consciente. La evocación de este tipo de memoria se realiza a través de un acto conducta, un acto motor. Lo mismo que el otro tipo de memoria explícita, se manifestaba relatando un suceso con palabras. Este se evoca sin palabras, simplemente mostrando que montamos en una bicicleta. Son las memorias no declarativas o implícitas con las que guardamos infinitas cosas cotidianas, de todos los días, desde hacer salsa de tomate o batir huevos en la cocina hasta la rapidez con la que ejecutamos la lectura de un libro. Pero hay además muchos otros tipos de memorias. Por ejemplo, existe un tipo de aprendizaje y memoria que permite asociar sucesos de los que no somos conscientes, pero que nuestro cerebro aprende y memoriza y que facilitan nuestra relación con el mundo. Sirva el siguiente ejemplo. Observemos a un perro hambriento cuando se le presenta un plato de comida y veremos que el perro saliva. Ahora, en un experimento diferente delante del mismo perro hambriento, en lugar de presentarle la comida, hacemos sonar una campanilla o un timbre. Veremos que, como era de esperar, en estas nuevas condiciones el perro no saliva. Ahora, hagamos un tercer experimento y en esta, cada vez que le acerquemos la comida al perro, hagamos sonar esa misma campanilla o ese timbre al mismo tiempo. Repitamos este último experimento muchas veces. Pasado algún tiempo, hagamos un último experimento. En esta ocasión solo hacemos sonar la campanilla o el timbre sin aproximar el alimento. Y esta vez, al contrario de lo que observamos la primera vez, el perro ahora sí saliva. Está claro que el animal ha asociado el sonido de la campanilla o el timbre con la comida, y la presentación de uno u otro hace al animal anticipar el alimento y realizar las respuestas de la salivación. El animal ha aprendido y memorizado la asociación de dos estímulos y su correspondiente respuesta a los mismos. De nuevo, este es un tipo de memoria no declarativa
que en el ser humano ocurre del mismo modo y que no es expresable con palabras. Un último tipo de aprendizaje en memoria que vale la pena destacar es aquel por el que, cuando un suceso viene ligado a un acontecimiento emocional, tiene tanta fuerza para ser guardado en nuestro cerebro. Valga en este caso otro experimento. Por ejemplo, a un animal se le da un pinchazo muy suave sobre la piel o un estímulo eléctrico capaz de evocar una determinada respuesta motora. Sea esa la contracción de un músculo sin dolor, si este estímulo se repite varias veces sin más consecuencias, es decir, que el estímulo no se siga de un daño, dolor o recompensa, placer, el animal termina no realizando su respuesta o conducta alguna ante el estímulo. Esto señala que se ha habituado al mismo. Si por el contrario el estímulo sí tiene una consecuencia, sea este dolor o placer, entonces la respuesta se potencia, es decir, el animal se sensibiliza claramente ante dicho estímulo y aumenta su respuesta. En este último caso, ha guardado en la memoria el significado de ese suceso, tanto que posiblemente para siempre evite dolor o repita placer, la conducta correspondiente a aquellos estímulos. De nuevo, no se necesitan muchas palabras para marcar estos procesos de aprendizaje y memoria en la cotidianidad de nuestros días. En particular, cuando somos niños, en las memorias de tipo explícito consciente desempeña un papel fundamental el hipocampo, así como otras estructuras adyacentes, como las cortezas entorrinal, perrenal y parahipocampal, y la propia amígdala. Todas ellas constituyen lo que se conoce como el sistema de memoria del lóbulo temporal medial. Sin embargo, el hipocampo, aun cuando es esencial para formar memorias, no es el depósito definitivo de estas, sino que lo es la corteza cerebral. De hecho, el hipocampo solo es un depósito temporal de estas memorias, algunos años, que después pasan a ser guardadas de modo más permanente en la corteza cerebral. La neurobiología actual revela que cada área de la corteza cerebral, cada circuito neuronal, lleva intrínseca a sus redes de memoria. Por ejemplo, la memoria perceptiva de nuestro cuerpo a través del tacto, que se encuentra en las áreas somatosensoriales de la corteza parietal y también en las áreas motoras de la corteza frontal. Del mismo modo, guardamos la memoria perceptiva visual de nuestro cuerpo en las áreas visuales y de igual forma también para otros sistemas sensoriales, como la audición. Como antes hemos señalado, el almacenamiento definitivo de memorias conscientes, las que manejamos todos los días y que tienen su primer depósito en el hipocampo y que tuvieron lugar en nuestra niñez o hace 30 años, tardan muchos años, meses e incluso años en ser depositadas. Este proceso se conoce como consolidación. Los modelos recientes computacionales de consolidación de la memoria sugieren que las huellas iniciales de memoria en el momento en que se realiza el proceso de aprendizaje se establecen tanto en la corteza cerebral como el sistema temporal medial, y cada vez que el evento mnemónico de memoria es evocado o recreado, allana una interacción entre ambos sistemas, dando lugar a un pequeño aumento de la fuerza de las conexiones sinápticas en la corteza cerebral del área correspondiente. En términos neurobiológicos, esto quiere decir que el aumento de la fuerza de los registros de memoria es equivalente a los cambios de la eficacia sináptica entre conexiones córtico-corticales en la corteza cerebral y conexiones entre la corteza cerebral y el sistema temporal medial. Los procesos de memoria, como ya señalamos a propósito del aprendizaje, posiblemente conlleven una cooperación entre los sistemas conscientes y las no conscientes, al menos en los que requiere su expresión en la conducta. Está claro que en el caso de las memorias declarativas conscientes, un suceso cualquiera que nos ocurra, como conocer a una persona que nos impacte, puede modificar nuestra conducta y lo sabemos, somos conscientes de ello. Este tipo de memorias pueden ser evocadas, traídas a la conciencia, a la mente, bien como pensamiento, sin más como una imagen visual. Frente a ello, sin embargo, los otros tipos de memoria de los que ya hemos hablado, las no declarativas, son inconscientes y en ellas el conocimiento adquirido que se expresa en los propios mecanismos de la conducta, sin que nunca pueda aparecer conscientemente ninguna traza de esta última memoria.
En otras palabras, un suceso que nos ocurre y del que hagamos memoria no consciente se registra en áreas del cerebro que luego pueden modificar nuestra conducta. Y eso así como sin saber por qué hay personas, lugares, cosas, animales que nos puedan resultar desagradables, debido a que alguna vez ocurrió algo relacionado con ellos, de los que no guardamos un registro de memoria consciente. Un ejemplo de este proceso fue expuesto en el capítulo anterior sobre aprendizaje. Todo lo que acabamos de señalar tiene especial relevancia, además para entender cómo sucesos ocurridos a una edad muy temprana, antes de los 2 o 3 años, puedan tener una especial significación en la conducta futura del individuo, sin que de ello se guarde un recuerdo o memoria consciente escondida entre los entresijillos del cerebro. Y es que en las áreas del cerebro se registran todo acontecimiento consciente, la cual no se desarrolla de modo completo hasta casi 2 años de edad. Este último justifica que nadie guarde recuerdo de lo sucedido en su vida antes de su edad. Sin embargo, nuestro cerebro sí registra estos conocimientos en forma de memoria inconsciente y del mismo modo puede expresarlo, por ejemplo, en forma de fobias. Memoria significa cambios en la unión o conexión entre neuronas, esa parte de contacto que se llama sinapsis. Precisamente cambios morfológicos de la sinapsis como resultado de procesos de aprendizaje y memoria se han observado en el hipocampo. En términos neurobiológicos se expresa en una sinapsis que se usa repetidamente. Se repite lo aprendido, se hace más eficaz, es decir, el umbral de estimulación para que la señal se transmita de una neurona a otra se hace menor y necesita de estímulos cada vez menores para alcanzar una determinada respuesta. La neurona, a través de los cambios sinápticos, recuerda lo sucedido y esto es probablemente la memoria, es decir, un cambio físico entre neuronas que puede ser permanente y que puede ser activado, evocado y por tanto remodelado. Hoy sabemos además que estos cambios ocurren a nivel de la microestructura neuronal, de modo que la actividad sináptica dé lugar a su crecimiento por sus efectos sobre la síntesis de ARN, por tanto, sobre las proteínas y otras macromoléculas. En efecto, no solo las sinapsis cambian su morfología como consecuencia de los procesos de aprendizaje en memoria, sino también de los mecanismos genéticos que dan lugar a tales cambios bioquímicos, morfológicos, anatómicos y funcionales. Un fenómeno neuronal encontrado en el hipocampo que se ha denominado potenciación a largo plazo y del que se conocen los mecanismos genéticos y moleculares se ha postulado como evidencia de que las neuronas pueden recordar los estímulos que reciben. La más simple interpretación de todo lo que acabamos de señalar es que la formación de la memoria ocurre debido a que un conjunto de sinapsis en un determinado circuito neuronal responde a una experiencia o aprendizaje relevante, con una cascada de procesos moleculares que, comenzando con cambios sinápticos transitorios, culmina en la síntesis de novo de macromoléculas que, insertadas en los terminales sinápticos, cambian el número y la fuerza de estas, que van variando sus propiedades de señalización y formando con ello representaciones de la experiencia. Pues bien, todos estos conocimientos deberían llevarnos eventualmente a encontrar métodos capaces de hacer más efectivos los procesos de memoria en el niño, y de ello, aun cuando no vinculado directamente con lo descrito sobre las bases moleculares de la memoria, se está haciendo eco la psicología cognitiva, que trabaja en crear diseños de ambientes que faciliten y potencien la memoria, en el contexto del colegio en particular. Y es que en el colegio y en la interacción social con los otros niños, donde se ejercitan las capacidades cognitivas requeridas para el aprendizaje de nuevas asociaciones, interacciones de redes neuronales que maduran y se desarrollan luego a lo largo de toda la vida de las personas, parece evidente que la grabación, retención y recuperación y evocación de sucesos y hechos a edades tempranas conforman las bases y facilitan después la adquisición de nuevas habilidades y nuevos conocimientos. De ahí la importancia de diseños experimentales que permitan conocer los mecanismos y las posibilidades de modificar y cambiar lo que se aprende y memoriza temprano
y proveer con ellos nuevas ideas relevantes para la educación. Diseños que deberían ser diferentes para el estudio de las distintas etapas del arco vital humano.